Bueno, muchachos, entonces seguimos con los elementos de la hipérbola. Nosotros ya tenemos la definición. Entonces, la hipérbola es el lugar geométrico de un punto que se mueve en el plano, cuyo valor absoluto de las diferencias de las distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. Entonces, matemáticamente, la distancia de F1 al punto menos la distancia de F2 al punto es una constante, y ya habíamos dicho que esta constante le íbamos a llamar 2a. ¿Sí? Listo. Entonces miremos lo siguiente. Nosotros vamos a dibujar nuestros puntos en el plano, pero esta vez esos puntos no se van a alinear horizontalmente, sino que se van a alinear verticalmente. Entonces este sería nuestro punto F1, este sería nuestro punto F2. De igual manera, nosotros vamos a escoger un sistema coordenado que nos convenga. ¿Y cuál es el sistema de coordenados que nos convenga? Pues hacer, en este caso, hacer coincidir nuestro eje Y con el eje focal y nuestro eje X con el eje normal. Entonces nosotros aquí tenemos que el eje Y lo vamos a hacer coincidir con el eje focal y que el eje X lo vamos a hacer coincidir con el eje normal. ¿Sí? De igual manera, el eje normal, acuérdense que el eje normal, la definición es una recta que pasa por el centro y es perpendicular al eje focal. Entonces aquí tenemos el centro, que es el punto medio entre F1 y F2. Entonces, de la misma manera, vamos a dibujar un punto aquí, que ese punto va a tener coordenadas X, Y. Y de la misma manera, vamos a dibujar las distancias de nuestro punto al foco 1 y de nuestro punto al foco 2. Acuérdense que la diferencia de esas distancias vale 2a. Y de la misma manera vamos a dibujar otro punto. Este sería nuestro punto P. Vamos a dibujar otro punto que lo vamos a llamar Q. Y vamos a dibujar las distancias de nuestro punto Q a F1 y las distancias de nuestro punto Q a F2. Recuerden que los puntos que cumplen la condición de que la resta de las distancias es una constante son los puntos que me definen el lugar geométrico. Ese lugar geométrico tiene una forma, ¿sí? Y es que pasa por el punto y me escriben la figura. Entonces, donde la figura corta el eje focal es el vértice. Entonces tiene el vértice 1 y el vértice 2. Recuerden que la distancia del centro, este es el centro, al vértice vale A. O sea que la longitud, la distancia entre los dos vértices vale 2A, que es lo que habíamos visto la vez pasada, que era acá. Esta línea que une los dos vértices es lo que se llama el eje transverso. ¿Sí? Eso es lo que se llama el eje transverso. Ahora bien, de la misma manera,
nosotros sabemos que la distancia entre dos puntos en el plano es la raíz cuadrada de y2 menos y1 al cuadrado más x2 menos x1 al cuadrado, y que al desarrollar esta fórmula llegamos a y cuadrado sobre a cuadrado menos x cuadrado sobre c cuadrado menos a cuadrado igual a 1. Nosotros vamos a hacer la sustitución, la misma que hicimos la vez pasada. C cuadrado menos a cuadrado lo vamos a llamar b cuadrado. Entonces, esta ecuación ya nos queda de la siguiente manera. Y cuadrado sobre a cuadrado menos x cuadrado sobre b cuadrado es igual a 1. Aquí hay dos cosas que hay que ver. El 1 siempre tiene que ser positivo. Si es negativo, tengo que multiplicar todo por menos 1. Y el a cuadrado siempre acompaña la cantidad positiva. Siempre acompaña la cantidad positiva. La cantidad positiva. Recuerden que en el video pasado acompañaba la x, que era la cantidad positiva, y en este acompaña la y, que es la cantidad positiva. Siempre acompaña la cantidad positiva. Y el a siempre está en el eje focal. Es la distancia del centro al vértice. Y el vértice, por definición, es el punto donde la curva corta el eje focal. Entonces, de la misma manera, nosotros sabemos que la distancia del centro del foco es c. Entonces nosotros podemos obtener las coordenadas de los focos. Entonces el foco 1 tiene coordenadas 0 en x y c en y. Acuérdense que es 0 en x porque hicimos coincidir el eje focal con el eje de las y el eje normal con el eje de las x. Y el foco 2 tiene coordenadas 0, menos c. De la misma manera, si nosotros agarramos la ecuación característica, que es y cuadrado sobre a cuadrado menos x cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, como nosotros hicimos coincidir los ejes, entonces este término en x vale 0, porque no tiene x. Entonces de aquí nos queda que y cuadrado sobre a cuadrado es igual a 1, por lo que y cuadrado es igual a cuadrado. De aquí me sale que y es igual a y que y es igual a menos a. Entonces podemos definir las coordenadas de los vértices. Entonces para el vértice 1 sería 0, a, y para el vértice 2 sería 0, menos a. Entonces ya tenemos las coordenadas de nuestros focos y las coordenadas de nuestros vértices. Cabe anotar que esto es válido para una hipérbola vertical, donde el eje focal coincide con el eje de la y.